Buenos días. Se va a proceder al acto de firma del Plan de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo de Extremadura. A continuación, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. ¿Estamos? Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero darle las gracias en primer lugar a Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura. Quiero darle las gracias a Javier Dorado, presidente de CEAT Badajoz. Gracias a Fernando Segador, presidente de OPAEX. Y me van a permitir que agradezca especialmente la presencia de Lorenzo Amor, presidente nacional de ATA. Gracias por estar aquí. Sabes que siempre es un honor y un placer recibirte en esta tierra. Hoy es un día importante, muy importante para nosotros, porque seguimos avanzando en una Extremadura más ambiciosa, más competitiva y con más oportunidades. Hace poco más de un año los extremeños pidieron un cambio y con acuerdos como el que hoy suscribimos, pues ellos pueden comprobar que lo estamos haciendo posible. Se trata del Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo 2024-2027, que se firma después de un proceso de trabajo y de diálogo entre los equipos del SESPE, de ATA Extremadura, de OPAEX y de CEAT Badajoz. El objetivo principal que tiene este programa es potenciar, mantener y consolidar el trabajo autónomo, es dar ese gran impulso al colectivo de trabajadoras y trabajadores autónomos de todos los rincones de Extremadura, porque apoyando el autoempleo vamos a favorecer el crecimiento económico y social de nuestra región. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuanto más apoyo y cuanto menos trabas burocráticas pongamos las administraciones, mejor funcionará nuestra economía. Desde luego podremos reforzar así los servicios públicos e incrementar y aumentar el tejido productivo, que son quienes generan riqueza y empleo. Todos los que estamos aquí somos muy conscientes de que la pérdida de población en Extremadura es una de las principales amenazas a las que nos estamos enfrentando. Y por eso, para contrarrestar las causas y las consecuencias de esta emergencia demográfica que estamos sufriendo, es fundamental destinar recursos públicos al empleo autónomo para que sigan siendo ese motor de crecimiento y desarrollo. En este programa se contemplan medidas para estimular la creación de nuevas iniciativas empresariales y emprendedoras, velando además porque haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de emprender. E igual de importante es que sigamos apoyando a aquellos negocios que ya están establecidos, favoreciendo su crecimiento y su consolidación. Para ello, entre otras, se contemplan ayudas a la contratación de servicios profesionales expertos, ayudas para invertir en modernización, programas de relevo generacional y de segunda oportunidad, apoyo a la conciliación y corresponsabilidad familiar y laboral, facilidades para acceder a la financiación o programas de formación y capacitación. Además, desde nuestro Gobierno vamos a seguir avanzando en la simplificación y en reducir
la carga burocrática, en reducir los trámites que se le exigen a todas las personas empresarias, emprendedoras, autónomas, para conseguir ser esa verdadera autopista administrativa que tanto necesitamos y con la que nosotros nos hemos comprometido desde el primer momento. En total, el programa que hoy firmamos supone una inversión de casi 316 millones de euros en el periodo 24-27 y esto pues, será un abanico de posibilidades, de apoyos, de estímulos, de acompañamiento que van a enriquecer nuestra región, que van a transformar nuestra sociedad y que van a romper así con viejas inercias. Habrá una mesa del empleo autónomo donde estarán presentes todas las partes implicadas y se encargará de hacer ese seguimiento, el control y la mejora que necesite, en su caso, este programa. Desde la Junta de Extremadura estamos muy orgullosos de la firma de este documento y quiero dar las gracias como presidenta a todas las asociaciones firmantes por la colaboración, por la generosidad y por el conocimiento que han puesto en este plan. Extremadura asume sus desafíos así, con unión, con diálogo y con un objetivo muy claro, que es el de siempre, mejorar la vida de las extremeñas y de los extremeños. Muchas gracias. A continuación, interviene el presidente de CEAT Badajoz, Javier Dorado Rodríguez. Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, consejero de Empleo, de Economía, Empleo y Transformación Digital, don Guillermo Santamaría, secretaria general de Empleo, María José Nevado, director general de Empleo, don Pedro Galán, directora general de Formación para el Empleo, doña Teresa Morales, presidente nacional de ATA, don Lorenzo Amor, presidenta de ATA Extremadura, doña Candelaria Carrera, presidente de OPAE, don Fernando Segador, resto de asistentes, muy buenos días. Hoy es un día importante para todos nosotros, ya que firmamos el Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo en Extremadura 2024-2027. Un programa que ya ha sido puesto en marcha debido a las muchas propuestas que han ido saliendo porque así se demandaban. Y ahora nosotros seguiremos dándole esa continuidad. Como veis, es un programa muy extenso y no quiero extenderme, pero quiero resaltar que en este dossier está plasmado un programa cargado de objetivos estratégicos y con distintos ejes de actuación enfocados a los autónomos y autónomas de Extremadura, para así potenciar, mantener y consolidar el empleo autónomo en nuestra tierra. No voy a detallar los diferentes objetivos, como ya ha comentado la presidenta, pero como veis, es un programa muy amplio, donde encontraremos diferentes medidas y ayudas estratégicas para impulsar el colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomas. Desde la asociación que presido, CEAT Badajoz, queremos dar las gracias a todos los que se han involucrado en la elaboración de este programa. Estaremos encantados de seguir reforzando todo lo que pueda surgir para seguir mejorándolo con nuevas ayudas, incentivos y estrategias que puedan ir surgiendo. Vamos a acompañar a lo largo de este periodo 2024-2027 a los técnicos de nuestra asociación para seguir difundiendo, formando e informando de este programa con todas las personas de nuestra región, ya sean en centros educativos, aulas profesionales, universidades, charlas en distintos sitios y un largo etcétera, para seguir así fomentando el trabajo autónomo en nuestra región, porque no debemos olvidar nunca que somos el motor económico de esta región y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Escuchamos al presidente de OPAEX, Fernando Segador Díaz. Bien, buenos días, presidenta, compañeros de asociaciones, consejeros, directores generales. Lorenzo, bienvenido a Extremadura, como siempre. Gracias por estar aquí. A ver, el programa de estímulo del trabajo autónomo de consolidación es un programa ambicioso y además un programa necesario, muy necesario. Se ha demostrado ya a lo largo de los 6 programas que llevamos ya firmados y creo que es un revulsivo importante dentro del colectivo de los autónomos. Ahora bien, como ha dicho mi compañero y la presidenta, es un programa muy extenso, muy grande. Y yo quisiera centrarme en 4 ejes de ese programa. El primero de ellos, la formación,
cada vez nos estamos dando cuenta que es más necesario una formación adecuada para el colectivo de los autónomos. Y digo adecuada porque nuestro día a día no nos permite invertir 150 o 200 horas en formación. Por tanto, ya se ha propuesto a lo largo de la negociación de este plan que esa formación tiene que ser muy efectiva, microformación, una formación en micropíldoras y que vaya a la sensibilización también del autónomo y de nuestros trabajadores, porque es importante que nuestros trabajadores se formen también en este tipo de formación, que es una formación en la que proponemos que sea para llevar y utilizar al día siguiente en nuestro negocio. Estamos hablando de formación de 5, 7, 10 horas. Por tanto, un pilar importante, uno de los ejes donde yo quiero incidir bastante. Otro eje importante, a mi juicio, de este plan es la industrialización a pequeña escala en los pueblos, la transformación y comercialización de los productos que ya producimos. Sabéis que, como mucho, el 20% de lo que se produce en Extremadura se transforma aquí. Va a otras tierras, que es donde sacan la plusvalía de ese producto. Entonces, proponemos que se incentive la creación de pequeñas empresas, microempresas, o autónomos con su familia, para esa transformación y esa comercialización de esos productos que ahora están saliendo prácticamente a granel, ¿no? Otro punto, otro eje que yo veo de suma importancia, suma relevancia, es el relevo generacional. El relevo generacional en la empresa puede ser uno de los ejes que asiente a la gente en el territorio. En los próximos 10 años, habrá 15.000 empresas que estén en una situación de cierre, aquí en Extremadura, autónomos principalmente y microempresas. Son empresas que son viables 100%, que son negocios que están ganando dinero, pero cierran por no tener relevo. Creo que en este eje nosotros tenemos la obligación, y la Junta de Extremadura, obviamente, en hacer un esfuerzo especial para difundir, informar y ayudar a todo aquel empresario autónomo que quiera dejar su negocio por enfermedad, jubilación, bueno, y en el caso peor, que es la muerte, pues que su familia pueda hacerse cargo de ese negocio para traspasarlo a cualquiera que quiera poner un negocio de este tipo. Y luego también me gustaría hablar un poco por encima, pero también con importancia, de lo que son las ayudas. Se han incrementado en este plan las ayudas, creemos que es una de las partes fundamentales para los nuevos emprendedores, pero también para los que ya están establecidos a través de las ayudas que hay para los autónomos colaboradores. Sabéis que es una figura que puede utilizar el autónomo para contratar a alguien de su familia, un familiar directo hasta segundo grado de consanguinidad. Y bueno, creo que es uno de los ejes también que sustentan de forma principal este proyecto y este plan. Ni que decir tiene que es un programa abierto, un programa al que nosotros queremos, como pasó en el año 2016, que se incorpore el plan de comercio, que aún no está finalizado por parte de la Junta de Extremadura, comercio minorista, comercio tradicional, que creo que es fundamental, creo que es importantísimo que salga cuanto antes ese programa, ese plan de comercio, pero además es importantísimo que se incorpore a la totalidad de este programa, que es donde estamos, las asociaciones, que realmente estamos en contacto con los pequeños comercios, con el comercio tradicional. Y nada más. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera Asturiano. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un placer estar aquí esta mañana en la firma de este plan y, en primer lugar, lo que me gustaría es poner en valor el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos meses para que finalmente viera la luz
De ahí que desde ATA queremos agradecer a todas las partes intervinientes su disposición para llegar a acuerdos y, sobre todo, con un único objetivo, ¿no?, que es poner en valor y reivindicar los derechos de los autónomos y de las autónomas extremeñas, fomentar el autoempleo en nuestra región y apoyar sus negocios. Este plan realmente tiene un objetivo muy claro, que es incluir en todas las políticas que salgan de la Junta de Extremadura a las personas trabajadoras por cuenta propia. ¿Por qué? Porque somos el pilar y la base de nuestra economía, sin más. De ahí que no solo se apoye el emprendimiento, sino también la consolidación. Y de ahí también que sus líneas estratégicas fundamentales estén encaminadas a potenciar todos los ámbitos en los que sus actividades pueden ser realmente más competitivas. Como hemos dicho y como bien ha estado detallando también mis compañeros y la propia presidenta, las líneas estratégicas son muchas. Nosotros nos centramos en la consolidación porque es una reivindicación constante del colectivo y de ahí que sea una reivindicación constante de ATA. No obstante, en el plan lo que se hace es un recorrido completo de la vida de un autónomo o una autónoma desde que inicia su actividad hasta que se jubila. Y me estoy refiriendo a que se fomenta la cultura emprendedora, que hay ayudas al inicio de la actividad, ayudas de carácter económico, pasando por la digitalización, la profesionalización, la innovación, la formación tan importantísima, haciendo una especial mención a la igualdad y a la corresponsabilidad, que es tan necesaria para tener una sociedad justa, también económicamente hablando. Y terminando por la lucha contra la economía sumergida, que es una lacra que nos afecta de una manera importantísima y con un plan de relevo generacional que, como ha dicho mi compañero Fernando, es también muy importante. Siempre abordamos las consecuencias que tiene el envejecimiento de la población desde los costes sociales y los costes asistenciales y se nos olvida lo importante que es pensar en que también las empresas y los empresarios y empresarias envejecen y no tienen un relevo. Yo voy a terminar ya porque, aprovechando que está aquí mi presidente nacional, quiero cederle la palabra, no sin antes decir que esto es un documento vivo que va a estar sometido a una revisión de manera permanente y en el que se podrán incluir nuevas propuestas en función de las necesidades que puedan ir surgiendo como consecuencia de las distintas coyunturas económicas que se puedan ir dando. Así es que nada más y muchas gracias. Escuchamos al presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor Acedo. Muy buenos días, presidenta de la Junta de Extremadura. Un placer, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros la presentación de este plan. Consejeros, directoras y directores generales, representantes de las organizaciones de autónomos de Extremadura, OPA, SEAT, presidenta de ATA Extremadura, Candelaria. Hace pocos meses, presidenta, recibía en tu despacho y me mostraba la preocupación por la constante caída que estaba habiendo de autónomos en Extremadura. Hoy le hemos dado la vuelta. En el mes de agosto se ha alcanzado la mejor cifra de autónomos en los últimos 5 años. En términos interanuales, en agosto de 2024 hay 97 autónomos más que en agosto de 2023, pero hay 600 autónomos más que en agosto del año 2022. Y eso ha sido posible gracias a ese diálogo constante, a medidas que se han ido impulsando ya de este plan que hoy acordáis, un plan que es fruto del acuerdo, del diálogo social del Gobierno de la Junta de Extremadura con las organizaciones de autónomos. Me consta que ha sido una tarea ardua, complicada, pero que al final, como siempre, con predisposición se llega y se alcanzan acuerdos. Este plan es un plan innovador, es un plan compacto y, desde luego, es un plan ambicioso. Yo no puedo ponerle ningún pero ni puedo decir que falta nada, entre otras cosas porque es un plan que ayuda al que inicia como autónomo, ayuda a la consolidación y ayuda también a los que van a salir, con planes como, por ejemplo, segunda oportunidad o relevo generacional. Pero además
Es un plan que no solamente, como otras comunidades, tiene una tarifa cero los 2 primeros años, sino que, y por eso digo que es innovador, tiene un plan de ayudas para el tercer año. Un plan donde se ayuda también a la conciliación y a la mujer autónoma. Un plan donde hay un compromiso de una de las lacras importantes que tienen los autónomos y de la que se quejan, y la principal queja de todos los autónomos, la cantidad de trabas, trámites administrativos que tenemos que soportar. Perdemos muchos días al año en trabajar con la Administración, en cumplir requerimientos de la Administración. Por eso me alegro de ese plan para eliminar trabas, eliminar trámites, lo que es una simplificación administrativa. Pero también la formación, la digitalización, la prevención y, como se ha dicho, ¿no?, combatir la economía sumergida, se ha dicho, una lacra que sufrimos los autónomos, porque uno de los problemas de los autónomos no solamente la simplificación administrativa, sino, en segundo lugar, cuando le preguntas, te dice la competencia desleal que supone la economía sumergida. Estoy seguro que, como se ha dicho, también es un plan abierto donde se va a seguir trabajando, y yo estoy convencido de que este año va a ser un año que va a terminar con crecimiento de autónomos en Extremadura, ya lo está viendo, y seguramente el plan va a ayudar a un crecimiento sostenido, pero también constante, del número de autónomos en esta comunidad. Porque eso, cuando hay autónomos, significa que hay potenciales generadores de empleo, y detrás del autónomo viene la generación de empleo. Además, cuando se apoya a los autónomos, y eso no es la primera vez que lo digo, se está apoyando el empleo, pero se está apoyando también el desarrollo económico y social de un territorio, en este caso de un territorio como es Extremadura. Así que concluyo, Presidenta, dándote las gracias por la invitación, y a las organizaciones de autónomos felicitándoles por este importante acuerdo. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Me gustaría saber la inversión que ha dicho la presidenta, que son 316 millones de euros. Me gustaría saber si es financiación de la región, nacional, si vienen ayudas europeas, cómo se va a dotar esa partida económica para financiar este plan, que imagino que es eso, para del 24 al 27. Muchas gracias. Sí, la inversión total en el periodo 24-27 son 15.910, creo recordar exactamente, casi 316 millones, y evidentemente estará compuesto por financiación de todo tipo, de la comunidad autónoma, las transferencias del Estado que vengan a facilitar todas estas medidas que queremos poner en marcha, incluso financiación europea si fuera posible. Y como ha dicho la representante de ATA Extremadura, es un programa que está abierto a incluir, por supuesto, pues nuevas medidas y nuevas líneas que entendamos que sean necesarias en la evolución y en el análisis y el control y el seguimiento tan necesario no solo en este plan, sino en todos los que pongamos en marcha. ¿Cuánto empleo autónomo esperan que genere ese plan? Es decir, ¿dónde hablaríamos de que ha dado resultado? Bueno, los resultados ya han empezado a darlo las medidas que hemos puesto en marcha. En este 2024, de esos 316 millones, ya están en juego cerca de unos 74. Por tanto, el resultado ya lo estamos viendo. La estimación en estos 4 años de cuántos autónomos vamos a crear no la vamos a dar, lo que queremos que sea el máximo posible y sobre todo de la máxima calidad. Yo creo que es importante que empecemos a inyectar en vena esa cultura emprendedora que es absolutamente necesaria y que hay que ayudar a los emprendedores, a los autónomos desde el inicio de su actividad hasta el final, como aquí se ha puesto de manifiesto.
presidenta, sobre otro asunto. Buenos días. Nos gustaría pedirle una valoración de las palabras del ministro de Defensa de Portugal, de Nuno Melo, que reclama la localidad de Olivenza para Portugal. Dice que es portuguesa y que debe ser entregada. ¿Cómo lo valora? Bueno, a mí me parece un debate que no toca, es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa. Olivenza es española desde 1801 y lo va a seguir siendo. Nosotros tenemos una relación con Portugal fantástica, especialmente en Extremadura. Los últimos 30 años en la cooperación transfronteriza que se ha llevado, yo creo que hemos avanzado más como socios europeos y hermanos que en los últimos siglos. Por tanto, no comparto esa opinión personal que yo creo que matiza el ministro de Defensa, que es su opinión personal, no la comparto y desde luego desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo, que es Olivenza. No cabe discusión. Nada más, pues muchas gracias a todos.